tal? ¿Cómo están? Espero que de las clases pasadas no haya surgido demasiadas dudas. Por supuesto que los apuntes que clase a clase estamos llevando a cabo a través de las materias que tenemos aquí, todos esos elementos que creen ustedes que habrá que profundizar un poco, o aquellos en los que me fui demasiado rápido, puedan recuperarlo con alguno de los tutores para poder completar la materia y el conocimiento del tema. En esta ocasión nos abocaremos a una especie de repaso de las 5 clases pasadas. Prácticamente aquí dividimos los temas de las materias, porque después de esta sesión ustedes tendrán acceso a la información del examen intercuatrimestral que llevarán a cabo, para un poquito dar cuenta de lo que hemos transmitido de conocimiento hasta el día de hoy. Hoy abarcaremos todos los temas que hemos visto desde la primera sesión, es decir, desde lo que es el método, el análisis, la investigación, los tipos de técnicas, hasta la parte de la clase pasada en la que abarcamos el tema de la ubicación de las fuentes de información y los esquemas de trabajo. Seamos todos, pues, bienvenidos de aquel lado. De este lado estamos preparados e iniciemos con la clase de esta sesión, que es la número 6. Concepto de metodología y elaboración de un proyecto de investigación. Fundamentalmente, lo que buscamos en esta materia de metodología de la investigación es encontrar, no la capacidad, sino encontrar los conocimientos básicos y las herramientas básicas para poder abstraer de la realidad una visión que tenemos de esta y manifestarla en un papel, en un medio electrónico, para que nosotros podamos encontrar un resultado a esa visión de la realidad. Ya lo hemos visto, pero aquí lo reiteraremos. Podemos estar hablando de una problemática, podemos creer nosotros que es una problemática y encontrar posiblemente una solución, o la solución puede ser positiva, es decir, la solución del problema, o puede ser negativa, que no hay solución momentánea a ese problema. En cualquiera de los dos casos es una resolución de investigación. ¿Por qué? Porque el primer paso de abstraer de la realidad una idea, buscar información en torno a ella, hacer unas conclusiones, bueno, eso ya es un trabajo de investigación. El resultado es independiente, eso no nos debe, sí nos interesa, pero no es lo más importante por el momento. Por el momento lo que nos debe interesar más es tener el tema, tener las fuentes de información, saber qué vamos a hacer, las teorías, los marcos referenciales, los marcos teóricos, los marcos históricos de ser necesario, y todo ello nos va a ir dando la capacidad, ahora sí, de formar un esquema de trabajo para llevar avante un índice, una confirmación de nuestras hipótesis o la no confirmación de nuestras hipótesis, que, como dije hace un momento, también es válido en nuestra investigación. Vayamos pues al inicio de estas sesiones, a las primeras en las que nos conocimos, tuvimos la fortuna de intercambiar información, en la que hablamos del método. El método, como ustedes recordarán, es la manera de alcanzar un objetivo. El proceso para ordenar actividades, el procedimiento para descubrir las formas, vincular conexiones, generalizar conocimiento, demostración rigurosa, proporcionar claros conceptos sobre cosas, hechos y fenómenos, y descubrir leyes o regularidades sobre todo lo que existe. Es decir, y esta frase es fundamental, sobre todo lo que existe. Nosotros somos el vehículo sensible a la realidad. Es decir, cuando nosotros interactuamos, ¿sí?, nos reaccionamos y tenemos una idea sobre lo que está pasando. Ahí nosotros, si nos interesa una parte de esa reacción que hemos tenido, bueno, utilizaremos un método
para poder justificar, para alcanzar un objetivo, para hacer lo que hemos marcado en esta parte. A diferencia del método, tenemos la técnica, que es el conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos. Es decir, no debemos confundirnos en lo que es el método, ¿sí?, el sistema para llevar a cabo una información, o la técnica, que es la herramienta para aplicar la información, las operaciones, el conjunto de reglas, etc., ¿no? Las técnicas se adecuan al método y no al revés, no el método a las técnicas. Su uso no significa un análisis funcionalista, es decir, nosotros no estamos obteniendo nuestra investigación a partir del uso de las herramientas, de ningún modo. Nosotros estamos obteniendo resultados de nuestra investigación a partir del método que estamos utilizando. Y las herramientas son una parte sustancial de ello. Diferentes técnicas a diferentes objetos de conocimiento resultan diferentes rendimientos. Es decir, si nosotros tenemos el mismo método, pero utilizamos la herramienta A, tenemos un resultado. Si utilizamos la herramienta B, obtenemos otro resultado. Si es C, obtenemos otro resultado. Cada uno de esos resultados puede coincidir o no, y esa nos va a dar esa parte fundamental de comprobar que lo que estamos haciendo, que el método, que las hipótesis, todo eso, pues nos va dando va haciendo que el camino sea menos rugoso. Es decir, que todo lo que estamos nosotros aplicando sea coherente con lo que estamos justificando a través de los métodos. El método de investigación en específico, hay un método, el método de investigación científica, que nace a partir del estudio del materialismo histórico y dialéctico, que ya también hablamos en las primeras clases. Hablamos de esta necesidad de identificar el mundo ideal del mundo material y cómo fundamentalmente dirigir nuestro conocimiento a esa parte para poder encontrar alguna justificación a través del método de investigación científica. Se considera como el método general de conocimiento, es decir, la mayoría de los investigadores, si no es que todos, utilizan este método para poder comprobar sus hipótesis de cualquier materia y bajo cualquier método o herramienta. Se refiere a criterios y procedimientos generales que guían el trabajo científico para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. Es decir, si nosotros queremos que se reconozca nuestro trabajo como ciencia, es decir, como esa parte que se puede comprobar en la realidad, entonces tenemos que utilizar un método ad hoc, es decir, el método científico. Si no nos interesa hacer ciencia, cualquier otro método lo podemos llevar a cabo. Esencialmente el método científico lo que nos va a hacer es producir la ciencia, enriquecer las ciencias del conocimiento del hombre. Los tipos de investigación, está el tipo de investigación directa, que dentro de ellas podemos encontrar las investigaciones exploratorias o las investigaciones de acercamiento a la realidad. Las investigaciones descriptivas, las que solamente recuerdan aquel ejemplo de la foto que les mencioné, el ceteris paribus, que en economía así se nombra, tomar una fotografía y describir todo a detalle de lo que se ve en la fotografía. Es un ejemplo tal vez un poquito burdo, pero si nosotros estamos estudiando las características de la devaluación del peso en tal fecha, bueno, todo lo que nosotros tomamos una foto de cómo se llegó a devaluar. En el momento que se hizo público que el dólar en pesos ya no costaba 1, sino 2, bueno, pues toda esa descripción, estamos hablando de una investigación descriptiva, por ejemplo, y podemos hacerlo en cualquier otra materia. Investigaciones que implican la prueba de hipótesis explicativas o predictivas, es decir, donde nosotros estamos previendo lo que va a suceder y que vamos a poder comprobar con todo el cúmulo de herramientas y métodos que estamos viendo a través de estas materias, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, la investigación directa.
y es lo que nos va a interesar principalmente en este curso. Sin embargo, también formamos por ahí un pequeño árbol, si me permiten. Bueno, el mejor nombre sería un esquema mental, un mapa mental, acerca de cómo podemos nosotros o en qué momento nosotros podemos llevar a cabo una investigación. Es decir, esencialmente tenemos el objeto de estudio, pero para conocer ese objeto de estudio necesitamos saber si tenemos el interés, o podemos empezar por cualquiera de los lóbulos de este mapa mental. ¿Tenemos el interés? ¿Sí o no? ¿Conocemos sus elementos? Es decir, hemos estado involucrados con el objeto de estudio que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Tiene importancia? Y aquí es ¿para quién? Podríamos decir. Esencialmente es si tiene un valor científico, si lo que estamos haciendo va a ampliar el conocimiento del hombre, o si simplemente no lo es, pues eso es básico. Tenemos el tiempo, tenemos el dinero, queremos invertir el esfuerzo en esa investigación. Cuando nosotros pensamos en una investigación, inmediatamente pensamos en una solución, en un beneficio, ya sea propio, ya sea comunitario, ya sea institucional, de cualquier tipo de beneficio. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que valorar si la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí?, nos va a beneficiar en algo, ¿sí?, o si no lo va a hacer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que valorar. Ahora, ¿tenemos la necesidad de hacerlo? Ahí es donde nosotros nos debemos preguntar. Tal vez tengo el interés, pero por el momento no es necesario. No tengo esa necesidad, o por el momento no me beneficia de ningún modo, o simplemente, bueno, pues con estas directrices, pues mejor no investigo y me dedico a otra cosa, me dedico a acumular conocimiento que hemos que he incorporado, y que en el futuro, que es lo que hacen mucho todos los investigadores, cada nódulo de conocimiento que van adquiriendo, cada fuente de información a la que se van sumando, o cada investigación que van haciendo, les da nuevos elementos de investigación para el futuro, y conforme pasa el tiempo, ellos van sumando información, fichas de trabajo, esquemas de trabajo, van firmando hipótesis, marcos teóricos, bibliografía, todo lo van sumando, y tienen un sistema de organización tal que cuando sienten que tienen los elementos suficientes para una investigación, entonces la llevan a cabo. Por eso es que por ahí vemos algunos autores de libros, y quiero referirme a uno tal vez muy conocido, el de Ángeles y Demonios, y el de todos estos libros, que de repente empezó a hacer libros casi cada 3, 4 meses, ¿no? Bueno, pues es porque tienen la información. Otro gran autor mexicano, que es Francisco Moreno, que ustedes lo recordarán por las grandes traiciones a México, México fusilado, etcétera. De repente saca muchísimos textos y uno diría, pues es una fuente inagotable de conocimiento. No es así. Utiliza una metodología de investigación. Yo muchas veces supe que él se encontraba en el Archivo General de la Nación haciendo sus investigaciones. Ya hablamos de lo que era esto en México. Y él precisamente, como muchos investigadores, todos los investigadores van reuniendo información. Un ejemplo muy básico. Los alumnos que hacen un trabajo a nivel universitario ya, a nivel maestría y en los doctorados, por supuesto, todos los trabajos que les van pidiendo los van anotando con la bibliografía que leyeron, por eso se les exige, con notas de pie de página de dónde tomaron qué conocimiento, y esos trabajos ustedes los van guardando porque son sus investigaciones, es lo que día a día van ustedes formando. Y bueno, cuando lleguen al momento, ya ustedes podrán decidir, bueno, pues tengo mucha documentación sobre este tema o muy poca sobre este tema, y creo que se pueden relacionar, y entonces empezamos a crear conocimiento. Por eso es muy importante hacer anotaciones, que en los trabajos que nos piden incorporemos bibliografía, metodología, que se llama en general, y por eso esta materia, el Colegio de Empresarios ha previsto anotarlo en el primer cuatrimestre, para que tengan un manual de procedimientos, si podemos llamarle así, burdamente, pero en realidad tenemos una metodología de trabajo. Se nos va formando esa disciplina
por llevar a cabo fichas de trabajo, fichas bibliográficas, de comentarios, de hasta experiencias que hemos vivido, cuando las vivimos, cómo fue, describirlas, porque en el futuro nos va a servir muchísimo, así como los sitios de internet que visitamos. Hay quien hasta se toma el detalle de copiar el sitio de internet y lo guarda y le pone fecha. Bueno, pues así es como se va conformando nuestra investigación. Y bueno, aquí con esta pequeña charla vamos resolviendo estas 5 preguntas o 5 elementos fundamentales para el objeto de estudio. Hablamos sobre cuáles eran las etapas. Hablamos de varios autores, hablamos de Rojas Soriano, si lo recuerdan. Hablamos también sobre Wright Mills, sobre esta crítica, la imaginación sociológica y esta fuerte crítica que hace él a la investigación estadística y a la conformación de investigación en torno a datos y no en torno a esa visión que debería tener el investigador. Hablamos sobre este gran autor del libro Metodología de la Investigación, en fin, varios, Sampieri, perdón, y escogemos una selección de la división de los temas de la investigación que aquí les presento. En la clase correspondiente hablamos de 3 o 4 ejemplos para que nos quedara un poquito claro, pero creo que aquí es básicamente lo fundamental sobre las etapas de la investigación. Y me estoy refiriendo a redacción e investigación documental 2 de Zatarain y de Aquino. Los mencionan como temas centrales la elección del tema o el problema, la elaboración del plan de trabajo, que se puede dividir en la definición del problema, en la función de la hipótesis, en el esquema de trabajo y en la agenda de trabajo. Eso nos va a dar la elaboración del plan de trabajo. También mencionan la recopilación del material o de la ubicación de las fuentes de información, como lo hemos visto en la clase pasada, la organización y el análisis, y finalmente la redacción y presentación. Esencialmente estas son las etapas de la investigación. Podemos abrir más o podemos cerrar las que ya existen o podemos renombrarlas, pero esencialmente démonos cuenta cómo de lo general, de la elección de un tema o problema, ¿sí? No es el título esencialmente, sino que vamos a ir definiendo poco a poco y será hasta el último punto donde tenemos, imaginémonos como aquí a ver les mencioné, una mesa con diversos artículos revueltos, ¿sí? Y bueno, vamos a separar los que son artículos para un uso o artículos para otro uso, y ya que tenemos la mesa organizada, entonces ahora sí, ¿qué vemos en esa mesa? Y empezamos a interconectar las relaciones entre las variables, es decir, entre los conjuntos que separamos de cosas, es decir, bueno, pues este conjunto se relaciona con este en una teoría, pero para mí puede ser que se relacione con este por esta otra teoría, y empieza uno a relacionar las variables, a vincular cada una de las variables. Algunas serán dependientes porque funcionan por sí mismas, otras serán independientes, y las dependientes son las que funcionan solamente cumpliendo los requisitos de una anterior. Y así vamos formando nuestro trabajo. De ahí va a surgir el índice. Bueno, pues vamos a organizar estos conjuntos de elementos que se vinculan entre sí con estos otros, y eso es parte de nuestro índice. Vamos formándonos una idea tal vez un poquito burda, pero nos va a ayudar a comprender mejor lo que es la investigación, la metodología de la investigación. La elección del tema, y es aquí donde iniciamos ese frenesí por poder tener una base de conocimiento fundamental de la cual, cuando la tengamos, nos daremos cuenta que lo demás solo sale porque solo es cuestión de tener en la mente el problema de investigación que nos hemos marcado, y nos daremos cuenta cómo poco a poco pues vamos encontrando esto. Para elegir un tema necesitamos marcar las metas pretendidas, es decir, hasta dónde podemos avanzar. ¿Cuál va a ser la división de la investigación? El informe sobre el contenido general. En una pequeña hoja, el capítulo 1 va a tratar sobre esto, el capítulo 2 sobre esto, una información sobre el contenido general.
la explicación de medios, instrumentos y pasos, es decir, cómo vamos a acceder a la información esencialmente, pero no hasta ahí, sino una vez teniendo la información, cómo la vamos a abordar, bajo qué teorías creemos nosotros que podrán ser vinculantes a nuestro problema. Anotar en ese momento el título o el subtítulo del tema, de una forma muy general puede ser, como les comentaba, nuestro tema es México. Esa es una forma verdaderamente general de un problema. Y poco a poco vamos desgranando de la palabra México. Bueno, México, ¿en qué región? ¿En qué localidad? ¿En qué colonia? ¿En qué calle? ¿En qué casa? ¿En qué familiar? ¿O en qué tema? ¿En economía, política, cultura? Y de ahí a qué subtema o en qué secretaría. Si nosotros empezamos de lo general, la impregnación que nosotros tenemos del conocimiento que vamos dando cuenta día a día nos va a ir especializando, nos va a ir definiendo nuestro tema general y bueno, pues de ahí hasta llegar al verdadero tema que nos atañe y tal vez de esa investigación dará capacidad para más de una y nos interesa solo esta, bueno, pues adelante. La explicación del problema, ya con la delimitación del título, ya es muy fácil hacer un ejercicio primario sobre la explicación del problema, la definición de los términos. ¿Qué términos son los que estamos llevando a cabo en esta investigación, en este problema, en la el primer contacto con la información que tuvimos? Bueno, pues definimos todos los términos para hacer un glosario, ahí lo vamos definiendo. Y la enumeración de objetivos con alcances, es decir, cómo nosotros debemos marcarnos ciertos objetivos. Cuando tengamos esto es que hemos cumplido con esta parte, cuando cumplamos con aquella otra parte ya abarcaremos toda esta situación, etcétera, ¿no? Así vamos marcando, entonces vamos a enumerar los objetivos, pero esencialmente con alcances, hasta dónde podemos llegar con estos objetivos. La elección del tema. Bueno, la elección del tema, estamos hablando del resumen capitular, de la justificación y relacionarlo con ideas para el desarrollo. Es decir, en una hoja poner lo que vamos a buscar con el capítulo 1, ¿sí? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las ideas que vamos a relacionar en torno a ello? Indicaciones de hipótesis formuladas y respuesta tentativa al problema. Esa es otra parte que nosotros tenemos que marcar muy bien, ya que, como lo sabemos, las hipótesis son la parte fundamental, la parte esencial de nuestra investigación. Señalamiento de fuentes de información, métodos y procedimientos, es decir, cuando nosotros tenemos nuestras fuentes de información, decimos, estas son nuestras fuentes de información, estos van a ser nuestros métodos y estos van a ser nuestros procedimientos, bueno, pues ahí estamos marcando ya cuál es el marco de referencia, cuál es el marco teórico, cuál es la metodología y cuáles son las técnicas. Y así le estamos diciendo a otros investigadores que lean nuestro trabajo, en qué nos basamos fundamentalmente. Y con el marco de referencia que tengamos, con el marco teórico, la metodología o las herramientas que hayamos utilizado, muchas veces es suficiente para que otro investigador valide nuestra información. Y simplemente, y así lo veremos nosotros, porque nosotros accederemos a fuentes de información que no tienen esa rigurosidad metodológica. Dudaremos de esa información porque puede ser solo una percepción del autor y no tiene ninguna justificación teórica. Bueno, habrá que cuestionarnos mucho en torno a ello y habrá que valorar si es conveniente que nuestra investigación lleve esas referencias de alguien que no es reconocido y que no utiliza teorías o fundamenta sus dichos en otras investigaciones. Bueno, ahí sí habrá que valorar mucho eso, ¿no? Los obstáculos en la elección del tema. Los obstáculos a los que nos podemos enfrentar es la falta de tiempo, recursos o instrumentos. Digo, eso es básico. Si nosotros queremos hacer una investigación de 6 meses y resulta ser que los primeros 4 meses estuvimos ocupados, bueno, pues no lo vamos a hacer en 2. Tendremos
que valorar en qué momento mejor iniciamos para dedicarles el tiempo necesario. Tal vez no todo el tiempo, pero sí muy buena parte para hacer una investigación fuerte. La dificultad de ubicación y acceso a la información, parece que está claro, ¿no? Es decir, si nosotros estamos buscando, nuestro tema es en torno a la apicultura en México, bueno, pues a lo mejor aquí no hay mucha información y tendremos que referirnos, tenemos que hacer viajes continuos al interior de la República para estar presentes en las universidades que sí han profundizado sobre este tema. Bueno, tal vez podemos ir una vez o 2 veces, pero ya no 5 o 10 veces, se vuelve difícil y eso lo tenemos que valorar perfectamente. Y tal vez una vez estando allá nos es difícil acceder porque no hay un convenio de intercambio de información, tenemos que hacer un proyecto de investigación, etcétera. 1000 cosas que no nos deben detener ni nos deben asustar, pero sí debemos tener en cuenta en el momento de llevar a cabo nuestra investigación. Y la cita bibliográfica previa que marcamos aquí, bueno, lo que ya les comentaba, que en cada uno de los trabajos que nosotros realizamos, ubiquemos nuestra bibliografía, nuestras citas bibliográficas, nuestras notas de pie de página, si es comentario, si es internet, si es texto, si es documento, si es revista, y vayamos conformando una gran base de conocimiento propia sobre varios temas de la investigación. Bien, otro tema, la delimitación del tema. En la delimitación del tema tenemos la formulación y definición de los términos, tenemos el descifrando propósitos y criterios, poseer los conocimientos suficientes, informativos, teóricos, tecnológicos y la actitud crítica hacia los medios y técnicas, vincular el planteamiento con la finalidad y el alcance de los recursos. Otro elemento que es bien importante aquí. Y me gustaría que viéramos cada uno de estos puntos, porque finalmente lo que necesitamos es tener clara esta idea de cómo poder delimitar un tema, ¿sí? Para que nuestras pruebas de hipótesis, finalmente, que es con lo que concluiremos nuestras investigaciones, pues no sean mal formuladas, debido a que nuestro tema es sobre México y nuestra hipótesis habla sobre las características económicas de la calle Juárez en la colonia Revolución. ¿Sí? Entonces, sí vemos esa diferencia, esa falta de vinculación entre el tema y la hipótesis, por ejemplo, ¿no? Una hipótesis muy, muy básica, tal vez, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos nuestros términos, ¿sí? O ese glosario, esa directiva de cuáles son los términos que se dejan ver en el torno del conocimiento de cierta investigación. Bueno, eso nos va a delimitar un poco, porque entonces, ¿por qué si hablas de México tienes acá colonias? ¿O por qué si dices México hablas de Juárez? Entonces mejor habla de México o de la situación geográfica económica de una colonia en la Ciudad de México, por ejemplo. Y entonces es ahí donde vamos vinculando los términos, ¿no? Donde dice, bueno, pues vamos a hacer coherentes las cosas, vamos a hablar, tráete el glosario que formulaste y vamos a sobre cada uno de los elementos, los propósitos y los criterios. Si nosotros vamos formulando la justificación de cada uno de los capítulos o de cada uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado, nos iremos dando cuenta poco a poco que por supuesto hay una falta de vinculación, o si hay una vinculación entre los criterios y los propósitos, entre las justificaciones y las teorías, y bueno, eso nos va dando una canalización para el conocimiento. Poseer los conocimientos suficientes, eso es importante inicialmente, pero tal vez no es tan fundamental, porque conforme avancemos en la investigación y tengamos acceso a toda la información y a la formulación de teorías, a la utilización de métodos con las herramientas diversas, nos vamos a dar cuenta si sabemos de eso o de plano no sabemos nada. En ese mismo, si nosotros queremos hablar, que no dudo el caso que aquí haya alguien, pero por decir un tema, consideraría yo que nadie supiera de ello, pues sobre la energía, sobre
los resultados del choque de electrones de cierta materia. ¿Qué pasa? Pues ni idea. Bueno, pues entonces no sabemos. Sabemos de entrada que ese no. ¿Cuál es el fin? Pues no sé, ni siquiera sé para qué se hace eso, ni cómo se puede hacer. Bueno, mejor definamos otro problema y vayámonos a otro tipo de investigación. La actitud crítica hacia los medios y a las técnicas. Eso es fundamental para el investigador. Si nosotros, como ya lo hablamos hace un momento, solamente vamos a hacer una investigación descriptiva, pues solamente hablo de lo que veo. Pero si vamos a hacer una investigación directa, pues lo que tenemos que hacer es criticar todo lo que estamos viendo, porque a partir de esa crítica es que nosotros vamos encontrando respuestas a nuestro problema de investigación. Y bueno, pues poco a poco así vamos formulando todo este cúmulo de conocimiento. Vincular el planteamiento con la finalidad. Lo que les marcaba al principio, el tema con la conclusión, por ejemplo, debe estar totalmente vinculado. Y el alcance de los recursos. Es decir, si estamos hablando de una investigación de 6 meses, que se puede hacer en las bibliotecas de la universidad, con algún tutor y algunos otros actores que intervienen en este problema, pues no estamos hablando de nada raro. Pero si nos metemos a una investigación donde la finalidad es en una comunidad alejada del Distrito Federal, donde vivimos, en este caso, en su caso será en algún otro estado de la República, y la información se encuentra diametralmente en el otro lado de la República Mexicana, pues difícilmente tendremos los recursos suficientes, que no por ello imposibles, para poder hacer una investigación de 6 meses. Necesitaremos tal vez algunos años, o que se libere algún tipo de información con respecto a esto, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de nuestros verdaderos alcances sobre la investigación y la formulación de problemas que nosotros tenemos. Pero para esto, para nuestro problema, debemos formularnos preguntas. Es el elemento básico de nuestra investigación conforme vamos avanzando. Es decir, definirse para hacer una guía inicial. Eso es lo que nuestras preguntas deben ser en un inicio. Vamos definiendo cuál es nuestra guía. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer en esta comunidad? ¿Cómo la voy a abordar? ¿Cómo influye este elemento económico en la problemática de la comunidad? ¿Cómo influye las actitudes de las personas? Y ahí vamos, esa es una guía que siempre tendremos a la mano para poder, para no irnos por otro lado, ¿no? El contenido debe ubicar los términos. Otra vez volvemos a lo mismo. Y dense cuenta cómo, a pesar de que vamos avanzando en temas diferentes, las palabras casi son las mismas. Y aquí quiero referirme específicamente a los términos. Si nosotros en nuestro título tenemos ciertos términos, en nuestra justificación tenemos los mismos términos, en el planteamiento del problema tenemos los mismos términos, en torno pueden ser 1000 términos o 10 términos, ¿no? En torno a nuestros subtemas, en torno a nuestras preguntas de investigación, así lo será para nuestras hipótesis, para nuestro esquema de trabajo, para nuestra ubicación de fuentes de información. O sea, todos los términos deben ser los mismos. Eso nos va a garantizar que tenemos una unificación de criterio, ¿verdad? Una unificación de conocimiento. Entonces, tomémoslo en cuenta. Las características de las preguntas, entre otras, es que debe inducir a la especificidad. Es decir, ya no preguntarnos, si nuestro tema es México, la pregunta es ¿qué pasa en México? ¿Verdad? Sí, se hace difícil, lo reconozco. Pero si nosotros vamos haciendo cada vez preguntas más específicas y más específicas de México, ¿a qué te refieres con México? ¿Qué parte de México? ¿Qué rubro de México? ¿Qué estrato social de México te refieres? ¿Qué cualidad técnica de México te refieres? ¿Cuántas preguntas puede haber sobre México? Pero si tenemos, vuelvo a lo mismo, los términos definidos, pues ya sabemos cuáles son las preguntas que debemos, en las preguntas debemos insertar los términos ya definidos, y bueno, eso nos va a dar coherencia y especificidad en cada una de las preguntas. Compromete límites temporales. Y con esto, ya lo recordaremos, estamos hablando de un periodo de 5 años, 10 años, 2 días, 3 días, un periodo de
un cuatrimestre, no lo sabemos. Por eso es importante definir el tiempo. Induce un perfil para las unidades de observación, personas, periódicos, viviendas, escuelas, animales. Es decir, ¿quién es nuestra materia prima de información? Las bibliotecas, las hemerotecas, un cierto grupo social, una institución. Entonces, con las preguntas van dirigidas hacia esas partes fundamentales. Entonces, aquí ya tenemos un panorama general de lo que son nuestras preguntas de investigación. Con este panorama podemos empezar a llevar a cabo la formación de preguntas, la formulación que nos va a dar el contenido, pues, de nuestra investigación paso a paso. El planteamiento del problema. Debe expresar la relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades y debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Así es. Parece ser que cuando lleguemos al planteamiento del problema, la acumulación de conocimiento es tal que ya no podemos definir nada. De repente ya nos encontramos en una confusión de términos, de conocimientos, de métodos, de técnicas, de hipótesis, que de repente decimos, bueno, ¿y cuál es el verdadero problema? Bueno, aquí está resumido muy fácilmente. La relación, podemos tener muchos problemas en nuestra investigación. Por si hablamos de México, imagínense cuántos problemas tiene México. No pocos. Vamos a agarrar dos y vamos a vincularlos. Así, vinculación de pares. Después de cada uno de esos pares, vincularemos otra vez esos pares, y luego esos en otros grandes pares, y de 32 problemas que tenemos, de repente tendremos dos. Y de esos dos, tomamos los dos o escogemos uno, o vinculamos esos dos y llegamos a uno. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la capacidad para explicar la vinculación entre dos conceptos o variables, utilizando, regresamos a lo mismo, los mismos términos, con los mismos métodos, con diversas herramientas, etcétera, ¿no? El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. Y aquí podemos hacer una prueba muy fácil. Tu compañero de clase, plantéale tu problema a ver si lo entiende. A tu tutor, a tu maestro, a gente vinculada en el medio, inicialmente, y después hasta a tus familiares y amigos que no estén vinculados a tu medio deben entender que el planteamiento del problema debe ser sencillo, ¿sí? ¿Cómo encontrar una solución económica a las familias de la colonia Don Jimeno, por ejemplo? ¿Sale? Entonces eso es eliminar la ambigüedad. Todo el mundo sabe, pues cuáles serán, quién sabe, pero sabemos que este problema, este planteamiento se basa en la búsqueda de un desarrollo de la economía familiar, por ejemplo. Y debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, que es lo que les mencionaba, que la gente lo puede entender inicialmente, el público en general. La justificación del problema, el por qué lo estamos haciendo, por qué y para qué. El valor teórico es una pregunta que dice, ¿se llena algún vacío de conocimiento? Y es ahí donde yo les preguntaba en los lóbulos del esquema anterior sobre si tiene importancia. ¿Cómo podemos saber si el conocimiento tiene un vacío? A través de la investigación, por supuesto. Pero nosotros vamos a irnos dando cuenta que hay muchas teorías para muchos problemas. Y ha habido muchas investigaciones para muchos problemas. Y conforme vamos avanzando, nuestra mente, que es diferente a la de todos, se va a dar cuenta que hay una pequeñísima falta, que faltó formular, vincular, solucionar ciertos conceptos, ciertas experiencias, y es ahí donde nosotros entramos. Es ahí donde nuestro nicho de mercado se encuentra, que es muy fácil de encontrar, créanme, simplemente basta estar en el momento para poder leer y dar cuenta de lo que está pasando para llevarlo adelante. Otra pregunta, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? La justificación del tema debe responder a esto. ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración? Sí, se ofrece. ¿Por qué? Pues porque hay cierta información, hay tanta información sobre este tema que nosotros podemos
justificar cómo este elemento matemático estadístico se formó a partir de esta cantidad de estudio que ha habido. Ese es un ejemplo bien básico, ¿no? Pero que puede hablar sobre las ideas. Tantas ideas ha habido en referencia al problema de la delincuencia en México, que sí hay una posibilidad de exploración fructífera de algunos fenómenos del ambiente que yo como investigador quiero llevar a cabo. Utilidad metodológica dentro de la justificación. ¿Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables? Si son, por ejemplo, los grandes investigadores se dirigen esencialmente a la creación de nuevos conceptos, porque así su cantidad de información se los pide. Pero nosotros podemos aspirar esencialmente, no por ello únicamente, esencialmente a la relación entre las variables. Y es lo que hablábamos de la mesa. Que la columna de cosas que está aquí está vinculada con la siguiente. ¿Por qué está vinculada? Pues está vinculada porque estas cuestiones se interrelacionan entre ellas, etcétera. Y bueno, no hay ningún problema. Estamos creando conocimiento a través de encontrar la relación o la vinculación entre las variables. Esa es una parte. Los objetivos de la investigación. Después de que tuvimos el planteamiento, la elección del tema, el planteamiento del problema, la justificación del problema, ahora sí podemos tener los objetivos medibles hacia dónde nos dirigimos. Esencialmente, los objetivos satisfacen necesidades de orden intelectual. ¿Y qué quiero decir con ello? Extender, ampliar, desarrollar los conocimientos que se tienen acerca de un tema. Ya lo hemos mencionado muchas veces y creo que puede quedar claro esta parte. Profundizar, precisar, afinar conceptos, tesis y argumentos científicos. Es decir, hasta dónde vamos a poder involucrar el conocimiento científico que tenemos para llevarlo a cabo. Aplicar, utilizar, concretar algunas verdades ya conocidas, es decir, lo que hablábamos. Leímos alguna otra investigación, tomamos, eso no es ningún pecado, ni mucho menos, simplemente hacemos nuestra referencia bibliográfica y de pie de página. Esta información la tomamos de este investigador, etcétera. Si se aplica y se utiliza, se concretan verdades ya conocidas. Relacionar, explicar y sintetizar. Eso es lo que debe hacer un objetivo. El objetivo pues ya reúne mucha de la información que hemos encontrado o que hemos manejado. El objetivo ya nada más es una conclusión de hechos que poco a poco vamos formando. Y por eso es importante que los objetivos tengan metas, que sean medibles, que si nosotros esperamos encontrar cantidad de información, encontrar los límites de los márgenes de un indicador económico para este periodo de tiempo. Ahí está perfectamente medible, ¿no? Y ahí involucramos por qué este índice lo tomamos en cuenta, quién lo formuló por primera vez, en qué se basa, cuáles son los métodos que utilizaron para la primera recolección de datos y que nosotros verificaremos en el futuro, por ejemplo. Ese es un objetivo de una investigación. Otro puede ser cuál es la aceptación, es encontrar la aceptación de la presentación de tal presentación de tal producto en tal estrato económico de México, de la colonia tal. Ahí está otro objetivo bien definido. Hay unas verdades conocidas que tenemos que comprobar, estamos relacionando, estamos concretando algunas verdades, vamos a aplicar argumentos científicos, etcétera. ¿Sí? Ven cómo los objetivos nos va dando formulaciones que se van a convertir en hipótesis. Así vamos, otra vez, de lo general a lo particular. Y vamos descendiendo en toda esa cascada de conocimiento que vamos adquiriendo y que vamos aplicando a través de los diversos elementos que hemos mencionado aquí. Cuando llegamos a nuestra investigación, cuando llegamos a nuestras hipótesis dentro de nuestra investigación, nosotros debemos optar por una clasificación de hipótesis o por la vinculación de varias o por varias. Es decir, no hay límites. Pero lo que sí es importante que hagamos es qué tipo de hipótesis es la que estamos formulando. ¿Una hipótesis de investigación?
o una hipótesis nula, una hipótesis alternativa o una hipótesis estadística. Es decir, o la mezcla de por lo menos las tres primeras de investigación nulas alternativas, ¿sí? Porque la estadística, como ya lo mencionamos, la estadística se basa fundamentalmente en elementos de criterio matemático, como estadística. Es decir, si nosotros queremos saber cuántas personas están a favor de cierta opinión o de cierta elemento político, bueno, pues entonces nos marcamos a los márgenes de una entrevista, de un cuestionario, de todas estas cosas, y esa es la parte estadística exclusivamente. Las partes de las hipótesis de investigación nulas o alternativas, esas sí es las que nos dan el planteamiento sobre la formulación de un problema, en este caso de investigación social, que es lo que nos atañe principalmente, ¿no? Entonces, o definimos una hipótesis, que en muy pocos casos yo los he podido ver, porque principalmente se relacionan. Una hipótesis de investigación que se niega, pero que finalmente tiene una parte alternativa que pudiera suceder en el caso de nuestra investigación. Y eso tal vez no nos resuelve mucho el que tengamos un tipo de hipótesis X, pero lo que sí nos va a resolver, como nos hemos dado cuenta, es que cada parte del rompecabezas es esencial para tener una visión completa. Podemos saltarnos algunas partes, pero el rompecabezas tiene que estar completo. Porque si le falta una pieza, pues ya no es rompecabezas, es un casi rompecabezas. Nuestra investigación finalmente tendrá que tener todas las piezas. Aunque no las encontramos, no las podamos definir en el momento que nos marcan las etapas de la investigación, pero finalmente ahí están, porque entonces es una investigación, si no, no lo es. Y aquí pasamos al marco teórico, después de las hipótesis. Hablamos de la elección del tema, del planteamiento del problema, de la justificación, de las hipótesis y del marco teórico. El marco teórico es esa recopilación de investigaciones anteriores, por no utilizar la palabra teoría, de investigaciones anteriores que nosotros hemos tenido acceso y que hoy de ellas utilizamos esa justificación para nuestro problema. Ahora porque hemos encontrado un nicho en alguna parte, hemos encontrado un hueco de información, de justificación, de teoría en alguna de ellas, en base al estudio de nuestro problema, y bueno, ahí es donde nuestro marco teórico nos va a fortalecer. Establece la forma de llevar a cabo la investigación, porque ya antes nosotros no vamos a inventar una nueva forma de llevar una investigación, porque eso será en otro paso de nuestra formación académica. En este paso, en la licenciatura donde estamos, esencialmente debemos basarnos en la guía de alguien que ya tuvo esa experiencia y que nosotros retomamos. Cierne el problema de investigación, es decir, nuestro problema de investigación se va a cernir a un momento histórico, a un elemento académico, etc. Elimina las omisiones y desviaciones de otras investigaciones, es una referencia para la explicación de los resultados, descubre y emprende problemas de investigación o inicia la prueba de realidad de las hipótesis. Es decir, nos vamos enriqueciendo con otros elementos que nos van a ir formando el cuerpo de nuestra investigación. Ok. Ubicación de fuentes de información. Y esto tal vez lo tengamos muy fresco porque fue la clase pasada. Sin embargo, es importante que lo retomemos. ¿Cuáles eran las primarias, las documentales? ¿Cuáles eran las secundarias? Las de los reportes que se hacen, ¿sí? Las terciarias, los audiovisuales y elementos casi ya no documentales, ya no de documentos. Las generales y las especializadas, las que abarcan todas las ramas del conocimiento, como algunas bibliotecas que mencionaban, o si solamente alguna biblioteca de alguna escuela especializada, de algún centro de estudio, de alguna institución, o las públicas y privadas a las que todos tenemos accesos, o las colecciones de alguna empresa, de alguna persona en lo particular que ha sentido cierto énfasis en la recopilación de información sobre un tema, y bueno, que no todos tenemos acceso, sino solamente a través, muchas veces, del permiso específico para hacer
para ocupar el conocimiento de ciertos libros, ¿no? Por ejemplo, podemos, algo muy básico es, por ejemplo, acceder al códice, a un códice azteca. Bueno, ¿qué parte del códice quieres o lo vas a ver todo? ¿Qué necesitaríamos nosotros para ver un documento que es único, solo hay uno, jamás va a haber otro, ¿sí? Ni habrá otro, y refleja la realidad de un momento perdido en el tiempo? Yo creo que, supongo, casi puedo afirmar que debe ser un trámite bastante difícil para comprobar la capacidad del investigador y la necesidad verdadera de ver ese documento. Simplemente para definir los tipos, ¿no? Ubicaciones de la fuente de información. Hablamos de las bibliotecas como una generalidad para las demás fuentes de información. Hablamos sobre la catalogación, la clasificación, hablamos sobre dónde se encuentran, cuáles son, qué contienen, cuál es su difusión, cuál es el fin, cómo se justifica la creación de una biblioteca y también, en ese mismo sentido, pero con diferentes objetos de contención, es la hemeroteca para las publicaciones periódicas y no periódicas, como los periódicos, como las revistas, como los folletos, los trípticos, etcétera. La videoteca, que hablamos que, otra vez repito, es lo mismo que una biblioteca, solamente que cambia de el material que resguarda para su difusión. En este caso estamos hablando de material videografado, ¿sí? Audiograbado, bueno, audiográfico, videográfico, que esencialmente es lo que se guarda en una biblioteca. E Internet, que es otra gran fuente de información totalmente digitalizada y bueno, pues que vendría a cerrar con un gran broche toda esta ubicación de las fuentes de información. Hablamos del esquema de trabajo que nos suministra los elementos básicos para redactar el índice en esencia. En esencia ya tenemos mucha parte, ya llegamos desde el planteamiento, desde la selección de tema, el planteamiento, justificación, hipótesis, marco teórico, marco de referencia, histórico en su caso, ¿sí? La ubicación de las fuentes de información. Entonces empezamos a realizar nuestro esquema de trabajo. Flexibilidad de modificación en el avance de la investigación, asimilar y sintetizar el material de lectura en fichas de trabajo, lo que les he comentado, que vayamos apuntando, que estoy seguro que hasta este momento lo siguen haciendo, y la transformación en esquema definitivo al orientar el fichero para la redacción de trabajo con sus partes o secciones específicas, ya sea capítulo 1, tema 1, capítulo 2, tema 4, capítulo 3, tema 8, etcétera. Y así nosotros vamos conformando con nuestra información un índice que nos va a ser muy fácil de completar con conclusiones por toda la información que tenemos con anterioridad. Después de esta clase, como ya les he mencionado de 2 o 3 clases anteriores, tenemos nuestro examen intercuatrimestral. El examen no es cosa del otro mundo, es simplemente estamos hablando de las mismas clases que hemos tenido aquí. Si ustedes tomaron apuntes y pueden acudir a ellos, verán que es muy fácil poder llevar a cabo este examen. Sin embargo, lo que es importante son las actividades de apoyo para que en el futuro, hoy que tenemos la oportunidad de tutores, tenemos las clases, tenemos todo el material, podamos llevar a cabo una investigación, tal vez no muy profunda, tal vez no formal al 100%, pero sí un ejemplo muy básico que nos va a servir para el futuro. Por lo tanto, les voy a pedir que lleven a cabo ya la entrega de la elección del tema, la entrega de la justificación de los objetivos y del esquema de trabajo que hasta este momento es lo que hemos visto. Ya tenemos la ubicación de nuestras fuentes de información, ya sabemos ya debemos saber cuál es el tema que hemos elegido, ya debemos saber por qué o para qué lo vamos a hacer con este repaso académico que llevamos a cabo. Estoy seguro que muchas de esas preguntas se responderán. Y si no es así, les pido que acudan con su tutor. No olviden pues tomar apuntes, repasar los propios, resolver sus dudas con los tutores y llevar a cabo el mejor de los exámenes. ¿La mejor de las suertes? Creo que no. Creo que si hemos estado aquí, sabemos lo que hemos tratado y no va a ser ninguna dificultad. Muchas gracias por esta sesión y nos vemos en la próxima, ya con los exámenes realizados y las actividades entregadas.
Muchas gracias y hasta la próxima.